Buen día, estudiante, todo en Cristo. Hoy trabajaremos la segunda parte de lógica proposicional. Empezaremos hablando de lo que es un conectivo lógico. Empecemos. ¿Qué es un conectivo lógico? Dice que es un símbolo que sirve para enlazar proposiciones o cambiar el valor de verdad de una proposición, sean las proposiciones P y Q. Por ejemplo, tengo acá el conectivo, lo que es la negación de su símbolo. Su esquema sería no P, o no P, su significado, y ven este simbolito, implica la negación de P, ¿de acuerdo? La I es de la conjunción, este es P y Q, que es su significado. La disyunción inclusiva es como una B, y PO sería P o Q. Este es un triangulito que es la disyunción exclusiva. Esto es P, triángulo Q, que es o P o Q. Esta flechita es el condicional. P implica Q. Si P, entonces Q. Este es la bicondicional. ¿De acuerdo? P sí, solo sí, Q. P sí, solo sí, Q. Esos son los conectivos lógicos, jóvenes. Empecemos hablando de uno de cada uno. Pongo la negación. Recuerde que la negación niega el valor de verdad de P. Si P es verdadero, su negación va a ser falso. Y si P es falso, su negación va a ser verdadero. Cuando me dice es falso que, esta es la negación, es falso que, 1 es primo. Acá sería P, la negación de P. Esa es su simbolización. La conjunción. En la conjunción, jóvenes, solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Si ambos son verdaderos, va a ser verdadero. En los demás casos va a ser falso. Cuando me dice Juan es actor, esa es una proposición P. Y es de la conjunción. Y abogado, entonces sería Q. P y Q. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos a la disyunción débil o excluyente. O incluyente, perdón. Esto es O. En la O solamente es falso cuando ambos son falsos. En los demás casos va a ser verdadero. Entonces, cuando dice, por ejemplo, Adán postula a la UNI, y ese es P. O a la UNT. Q. P o Q. En cambio, en la disyunción fuerte o excluyente, solamente es falso cuando ambos son verdaderos o ambos son falsos. Es decir, si tengo verdadero, verdadero es falso. Falso, falso también es falso. En otros casos va a ser verdadero, ¿correcto? Muy bien. Cuando dice o viajo a Lima o a Piura, entonces o viajo a Lima o a Piura. ¿De acuerdo? Es o. Es un triangulito, una disyunción fuerte o exclusiva. ¿De acuerdo? En la condicional o implicación, solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Verdadero implica falso, eso es falso. En los demás casos va a ser verdadero. Por ejemplo, si 2 es par, entonces es múltiplo de 2. ¿Ven? Si 2 es par, entonces es múltiplo de 2. Es un condicional. Sí, entonces. En la bicondicional o biimplicación, solamente son verdaderos cuando ambos son verdaderos o ambos son falsos. Ambos verdaderos es verdadero, ambos falsos es falso. En los demás casos va a ser falso, ¿correcto? Cuando dice raíz de 9 es igual a 3, esa es una proposición P. Sí y solo sí es una bicondicional o biimplicación. 3 al cuadrado es 9, sería Q. P, sí, solo sí, Q. ¿Qué es un esquema molecular? Los esquemas moleculares más se utilizan en las tablas de verdad. Cuando en una tabla de verdad, la matriz principal, por ejemplo, en este caso, todos sus valores solamente son verdaderos, se dice que el esquema es que la solución es una tautología. Entonces, ¿cuándo es una tautología? Cuando todo en la tabla, en la matriz principal, todos son verdaderos. En cambio, cuando en la matriz principal solamente son valores
falso, se dice que es contradictorio el esquema. ¿De acuerdo? Y es contingencia, ¿de acuerdo? Cuando en su matriz principal contiene por lo menos una verdad y una falsedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a lo que son las leyes lógicas. ¿De acuerdo? Cuando me dicen las leyes lógicas, ley de involución, es la negación de una proposición. Eso sería, la negación de la negación sería una afirmación. Por eso cuando me dicen prohibido no orinar, por ejemplo, o prohibido no arrojar basura, eso hay una doble negación. Si me dicen prohibido no arrojar basura, lo que me dicen es arrojar basura, por ejemplo. ¿Ven? Porque aplicamos la ley de involución, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, la ley de idempotencia, A y A siempre va a ser A. O A también es A. La ley conmutativa es si A y B, B y A. O también A o B sería B o A. La propiedad asociativa, A y B y C. Entonces acá puedo poner A y B y C. Acá A o B o C sería A o B o C. En las leyes distributivas, acá una conjunción y una disyunción sería A y B. Miren, A y B o A y C. Puedo llegar de esto a este. La conjunción de igualdad puede ser de cualquier forma, ¿de acuerdo? Acá sería A o B y A o C. La ley de Morgan es la negación de A y B. Sería la negación de A o la negación de B. Si es I, cambia por el O. Acá, si es O, va a cambiar por el I. Negamos cada uno. La negación de A y la negación de B. ¿De acuerdo? La ley de absorción. Miren, acá es I, O. Entonces, acá, ¿a quién se repite acá? El que se repite es el A. Entonces, saldría A solamente. Acá, A, O, A y B. ¿Quién se repite? El A. Entonces, saldría solamente el A. Pero sí me ver O, I, O. Pero ¿qué pasa cuando el que se repite uno de ellos es negativo? Entonces me saldría A, I, B. A, I, B. A, O, B. A, O, B. Por eso, ¿qué pasaría si acá es positivo? O sea, acá está así, como A y acá es negativo. Entonces, si fuera esto negativo, saldría negación de A y B. ¿De acuerdo? En la ley de condicional, que es muy importante esta ley, es si A implica B, entonces le cambio por la disyunción débil, pero niego el antecedente, sería la negación de A o B. La negación de A o B. Esta es la ley del complemento. ¿Quién es A y no A? Eso es una falsedad. ¿De acuerdo? Esta es una falsedad. Y A o no A sería una verdad. O una tautología, y es una contradicción, en otras palabras. ¿De acuerdo? Miren, contradicción, que es una falsedad, o una tautología, que es una verdad. En la ley de la identidad, A o verdad saldría verdad. A y verdad sería A. A o falsedad sería A. A y falsedad sería falsedad. O sea, falso, contradicción. ¿De acuerdo? Esto es importante para hacer la práctica, jovencitos. Por ejemplo, para hacer estos ejercicios, cuando son tablas de verdad o también cuando tiene esta fórmula, es bueno que uno haga un resumen de todo lo conectivo lógico, por ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, miren, acá lo voy a hacer acá en esta partecita nada más. Si yo tengo verdadero y verdadero, va a ser verdadero. Lo demás va a ser falsos. Si tengo falso o falso, eso va a ser falso. En otro caso va a ser verdadero. Si tengo verdadero, triángulo verdadero, falso, triángulo falso, esto va a ser falso. ¿De acuerdo? Si tengo verdadero implica falso, esto es falso. Ahora, verdadero, sí, solo sí, verdadero, es verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, va a ser falso.
Sabiendo esto, vamos a hacer todos los problemas con este pequeño resumen. Por ejemplo, en este caso, cuando yo coloco de esta manera, esto va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso y falso. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con, me dice la negación de P. Entonces, la negación, recuerde que es el cambio del valor de verdad. Si acá hay verdadero, acá va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. ¿De acuerdo? Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Recuerden ustedes, jóvenes, que solo cuando es I, si ambos son verdaderos, va a ser verdadero. Entonces, el único acá sería esto, ¿no? Verdadero, verdadero sería verdadero. Los demás casos van a ser falso. Falso, falso y falso. Este es parte de mi solución. ¿Con quién vamos a hacer esto? Con esto que está acá. El Q es lo mismo. Verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P, cambiamos esto. Sería falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora, como es O, solamente es falso si ambos son falsos. Entonces, falso, falso es falso. Lo demás va a ser verdadero. Muy bien. Ya tengo los dos. Estos dos me van a dar la solución. O sea, es decir, la matriz principal. Entonces, si solo si son iguales, es verdadero. ¿Correcto? Acá, falso, verdadero es falso. Falso, falso es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Falso, verdadero es falso. Entonces, esta es la solución. Entonces, como es una combinación de verdaderos y falsedades, sería contingencia. Contingencia. Por ejemplo, en la fórmula, me dicen que esto es falso, entonces acá usamos lo anterior. Recuerden que cuando es O y es falso, se entiende que ambos deben ser falsos, ¿correcto? Entonces quiere decir que todo esto, acá todo esto va a ser falso, falso. Falso o falso es falso. Ahora, pero si esto es falso y acá está negado, esto debe ser verdadero. Miren, miren lo que hago. Esto debe ser verdadero. Esta parte es verdadero. Porque la negación de una verdad es una falsedad. Y acá igual. Si este es falso, entonces esto debe ser verdadero. Muy bien. Ahora miren. Y si esto es verdadero, escuchen bien, este es verdadero, como es un I, si es I y es verdadero, los dos deben ser verdaderos. ¿Correcto? Recuerden que solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Entonces, este R va a ser verdadero. Y el Q, el acá también sería verdadero. Entonces, si este es verdadero, el Q va a ser falso. Y si el Q acá es falso, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea verdad, esto tiene que ser falso. Porque si fuera verdadero, implica falso, sería falso. Entonces, para que sea verdadero, esto debe ser falso. Entonces, ya encontré el valor de P, de Q y de R. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? El valor de verdad de R, ¿cuánto vale R? R sería verdadero. Q sería falso. P sería falso. Esa es la respuesta. Muy bien, Juan, pasemos a otro ejercicio. Nuevamente nos pide hallar la matriz principal. Siempre esto va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso y falso. ¿Correcto? Como acá es ya un poco directo, ven ustedes esto, va a ser directo esta parte. ¿Cuándo es P implica Q? Si es verdadero implica falso, es falso. Solamente en este caso, ojo, en este caso, voy a poner así, miren. Acá sería falso, porque P implica Q. Los demás casos va a ser verdadero, verdadero y verdadero. Esta solución va ahí con esta solución que está acá. Ahora, la negación de P sería
falso, falso, verdadero, verdadero. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando es O solamente es falso cuando ambos son falsos. Los demás casos van a ser verdaderos. Y si es un sí y solo sí, recuerden que sí, solo sí, si son iguales, va a ser verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Falso, falso es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Entonces, esta es una tautología. ¿Por qué es tautología? Porque todos son verdaderos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a la número 4. Me dice que este esquema es falsa. Acá ya lo coloqué, falsa. Como tú ves, esto es una flechita. ¿Qué implica esto? Que si esto es verdadero, esto debe ser falso. Porque verdadero implica falso, me da falso. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero si yo sé que este es verdadero, miren la figura. Si este es verdadero, quiere decir que ambos van a ser verdaderos. Este sería verdadero, acá también sería verdadero. Porque verdadero, verdadero da verdadero. Ahora, si Q es verdadero, para que sea falso, él tiene que ser falso el R. Porque solamente, cuando hizo sí, solo sí, solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. ¿De acuerdo? Entonces, el R no puede ser verdadero porque saldría verdadero y este es falso. Entonces, para que sea falso, el R debe ser falso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sé cuánto vale P, cuánto vale Q y cuánto vale R. ¿Qué me pide? Por lo tanto, me pide P implica Q y R. ¿Cuánto vale P? P vale verdadero, implica. Q vale también verdadero. ¿Tá? Y R es falso. Esto, verdadero implica verdadero, sería verdadero. Verdadero y falso es, esto sería falso. Porque solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. En otro caso van a ser falsos. Correcto. Muy bien. 5. De igual manera, no olvides siempre esto, verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Recuerden que acá son 4 porque tengo 2 proposiciones. Siempre esto es de acuerdo a la cantidad de proposiciones. Es 2 elevado al número de proposiciones. Como son 2, 2 de acuerdo serían 4. Si tuviera PQR serían 3, sería 2 al cubo sería 8. O sea, habría 8 combinaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a este punto. El P es lo mismo. Verdadero, verdadero, falso, falso. Negamos, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿De acuerdo? Como es I, solamente busco que ambos sean verdaderos. Y acá está, verdaderos. Los demás casos van a ser falso, falso y falso. Ya tengo esto. Acá, bueno, este caso. Como es P, entonces Q solamente es verdadero o falso, sería falso. Lo demás sería verdadero. Ahí está, verdadero. Muy bien, sí, solo sí. Si son iguales, va a ser verdadero. Falso, verdadero es falso. Verdadero, falso, también es falso. Falso, verdadero es falso. Falso, verdadero, falso. Entonces, esta es una contradicción. Contradictorio. Es un esquema contradictorio. Recuerden que estos dos me dan la solución, jóvenes, por si acaso. Simplifica la siguiente proposición. Miren, lo voy a simplificar. Pero date cuenta que solamente acá voy a aplicar prácticamente al momento, una sola ley. Que es esto, miren. Si yo tengo A implica B, esto ¿qué quiere decir? Que niego la primera proposición que es A, niego esto, negación de A, y entonces cambia por el O, B. Este B sigue igualito, miren. Solamente cambia el A cuando cambia esta implicación por el A
disyunción, o sea, por el O. Entonces acá, miren, trabajamos, pero vamos a hacerlo por partes. Entonces, esto aquí es igual. Si le cambio por el O, o si le cambio por el O, esto sería no P, o no Q. ¿De acuerdo? No P o no Q. Entonces, no P, ¿de acuerdo? Implica Q. Ahí aplicado con la condicional. Ahora, si esto yo lo cambio, miren, cambio entonces, esto lo voy a negar o no. Entonces, miren, si yo lo niego, ¿qué tendríamos? La negación de qué? De P o no Q. Este cambio por el O y tengo no P. Implica Q. Sigo aplicando el condicional. Ahora, en este caso, aquí, en esta parte voy a aplicar la ley de Morgan. Porque este negador va a negar a todos. Morgan y también la involución. Porque la negación de la negación es una afirmación, que sería P. Y la negación de la negación sería una afirmación, que sería Q, P y Q. Ahí está, P y Q. Apliqué involución y la propiedad de Morgan. O no P. Negación de P. Entonces, Q. Ahora, ¿qué voy a aplicar en este caso? Mírenme. ¿Qué aplico acá? Aplico, si tengo O, I, aplico absorción. Entonces me va a quedar lo que está afuera sería no P o Q. Ahí está, o Q. Y todo eso implica Q. Ahora acá aplico el condicional. Esto lo voy a cambiar por el O y esto lo niego. Sería la negación de P o Q o Q. Negamos. Sería P y no Q o Q. ¿Se dan cuenta? Ahora aplico absorción. O I. Me quedaría Q o P. Ojo, me queda Q o P. Y si aplicamos, ojo, si aplicamos acá, estos son iguales. Si aplicamos acá, por ejemplo, la propiedad conmutativa sería P o Q. De acuerdo. Esa sería la simplificación de este esquema en algo más pequeño, mira. 7. Simplifica la siguiente proposición compuesta. Nuevamente, esto siempre se usa bastante, jóvenes, es si A implica B, eso sí, solo si, negación de A o B. Eso es lo que voy a aplicar. Entonces, si yo cambio este entonces por el O, esto lo niego. Sería la negación de ¿quién? De la negación de P y no Q. Miren, ¿eh? Esto he cambiado por el O y acá está esta negación. Esta es la negación. Y esto está acá, igualito, miren. O, P y Q. Ahora, negación sería una afirmación. Me quedaría solamente de acá, no, me quedaría P y no Q. O, P y Q. Si yo aplico la propiedad distributiva, ojo, distributiva, ven, I, O, I, acá sería el P. Es como uno estuviera factorizando en otras palabras. Este se repite, miren. Entonces me queda acá P, I. Ahora acá me queda no Q, negación de Q, o Q. P, I. Y esto aquí es igual. ¿Quién es la negación de Q o Q? Esto sería una tautología. O también lo podemos ver así, miren. Sería una B. ¿De acuerdo? Y P y B, por la identidad, esto sería P. P sería. No olviden que si ustedes revisan ahí, van a encontrar que he puesto A y B. Esto es B. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, jóvenes, me piden simbolice. Si la pandemia continúa, entonces seguiremos usando mascarillas y lavándonos las manos. Este sí, entonces, miren, este sí
Este sí, entonces, acá es la flechita. ¿De acuerdo? Entonces, a esto, si la pandemia continúa, es P, entonces seguiremos usando mascarilla. Entonces, a esto le pongo Q y el I y lavándonos las manos sería R. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería, en este caso, jóvenes, cuál sería la simbolización de todo esto? P, entonces, Q y R. Esa sería la simbolización, muchachos. Muy bien, jóvenes. Ya con este ejercicio estamos culminando la parte 2 de lógica de proposiciones. Muchas gracias por su atención.